Lucas 17 del versículo 11 en adelante hasta el 19. Creo que es oportuno un poco hablar de este pasaje, ya que nos encontramos en un momento muy difícil de enfermedad, una enfermedad que nos ha tenido muy tristes, una enfermedad que nos ha hecho pasarlo mal, una enfermedad que nos ha mostrado frágiles, débiles. Hemos visto muchos seres amados sufriendo, hemos visto muchas personas partir de este mundo, gente que queremos, gente que amamos, gente que la conocemos por años, ya no está con nosotros porque el COVID está actuando fuertemente alrededor de todos nosotros. Y hay enfermedades como el COVID o como otras que afectan la vida de las personas y son tan poderosas que nos ponen frágiles, nos ponen débiles, nos ponen necesitados, incluso nos llevan a la muerte. Pero hoy quiero hablar con ustedes de una de las enfermedades más terribles que existían en los tiempos de Jesucristo, la lepra. Es una enfermedad muy terrible en los tiempos de Cristo. Antes de ir al pasaje, quiero hablar un poco de eso. La lepra era una enfermedad que convertía al hombre en una ruina externa e internamente. Todo comenzaba con un pequeño ardor en la piel. Este ardor se convertía en llaga, la llaga se convertía en úlcera, la úlcera se iba convirtiendo en pus. Paso a paso infectaba todo el cuerpo. Esta enfermedad carcomía a la persona por dentro y por fuera. Se caían las cejas, las cuerdas vocales eran afectadas, la voz se ponía carrasposa, disfónica, cada vez se hacía más difícil respirar. La úlcera se seguía expandiendo por las manos, por los pies, atacando las terminales nerviosas, carne, músculo, que al paso del tiempo la persona comenzaba a perder incluso dedos, manos, pies, la piel se caía a pedazos. Y esto cada vez iba empeorando. Pasaban los años y la persona cada vez estaba peor, hasta que al final el leproso caía en coma y moría lenta y dolorosamente. ¿Horrible? Por supuesto que sí. Una enfermedad horrible. Pero no solo era el dolor físico. Además, el leproso no solamente tenía dolor físico, tenía un dolor emocional muy grande, ya que el leproso era apartado de la sociedad, obligado a dejar a su familia. Si tenía esposa, si éste tenía hijos, ya no podía volver a abrazarlos, no podía volver a besarlos. Debía estar completamente apartado de todos. Además del dolor físico y el dolor emocional, también cargaba con un dolor espiritual, porque los judíos los despreciaban. De hecho, la ley del Antiguo Testamento decía de estas personas que eran inmundos. El leproso debía gritar por las calles a viva voz: soy inmundo, para que nadie se acercase a ellos. Los rabinos decían: 50 pasos es suficiente para estar frente a un leproso. Más de esto es condenarnos. Increíblemente, hermano, un endemoniado podía entrar a una sinagoga, pero no podía entrar un leproso. La ley no le permitía estar ahí, sino solo y apartado. Apartado de Dios, apartado de las personas y con esta enfermedad cada día empeorando y comiéndoselo por completo. Y dos cosas más. La lepra en esos tiempos era incurable y totalmente contagiosa. Así era el dolor de un leproso. ¿Podrá haber algo más terrible? ¿Podrá haber un dolor más grande que ese? ¿Por qué digo todo esto? Porque nuestra historia comienza en Lucas capítulo 17, versículo 11, con esta idea.
porque Jesús va a tener un encuentro con 10 hombres leprosos. Y aquí comienza nuestra historia, aquí comienza nuestro versículo. Vamos al versículo 11 para que comencemos con la enseñanza de esta noche. Dice así, Lucas 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Hermanos, no sabemos con exactitud dónde se encuentra el Señor en este pasaje. Solo sabemos que está entre Samaria y Galilea, dice el texto. Como es costumbre, siempre se desplaza de un lugar a otro para enseñar a las personas, para sanar a los enfermos, para llamar discípulos, para mostrar su amor por todos. Va de camino a Jerusalén y en este caminar hacia Jerusalén pasa por una aldea. Dice el versículo 12, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Aquí está nuestra historia. Jesús va a tener un encuentro con 10 leprosos, 10 personas que están enfermas, que están sufriendo, que poco a poco están muriendo. Y fíjese lo que dice el versículo 12. Los cuales se pararon de lejos, y versículo 13, y alzaron la voz. Claro, no solamente están enfermos, no solamente están muriendo poco a poco, sino que además no pueden acercarse a nadie, no pueden tener contacto con nadie, no pueden tener contacto con las personas, porque la ley se lo prohíbe, porque son personas inmundas. Por esa razón, se paran de lejos y deben alzar la voz para ser escuchados. Esa es la razón. Y alzan la voz para dirigirse a Jesús y decirle, fíjense, este es el ruego, esta es la súplica, esto es lo que ellos quieren. Versículo 13. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hermanos, no sabemos, no tenemos la menor idea cómo estos hombres saben de Jesús. No sabemos por qué lo conocen, pero lo que sí sabemos es que han oído de él y saben lo que él puede hacer. Porque si hay algo por lo que el Señor es conocido, es por la sanidad que da a los enfermos. Recuerden que las multitudes se agolpaban trayéndole enfermos y el Señor hasta altas horas de la noche atendía a cada uno. Además sabemos, hermanos, aquí en el Evangelio de Lucas, no lo busque, en el capítulo 5, el Señor ya sanó a un leproso, ya había sanado a uno y quizás no era el único. Quizás no era el único leproso que sanó, porque cuando Jesús habla en el capítulo 7 a los discípulos de Juan, Jesús les dice, los ciegos son sanados, los cojos, los leprosos, como de muchos, los sordos, todos son sanados. Porque ese es el poder del Señor Jesús, un poder que puede sanar, un poder único, un poder incomparable, un poder que nadie ha visto jamás, que solo Dios puede realizar. Todo esto, todas estas cosas, todos estos milagros, que Jesús sanó a un leproso en el capítulo 5, que Jesús sanó a muchas personas enfermas, todo eso debe haber llegado a los oídos de estos hombres leprosos. Porque lo primero que hacen al ver a Jesús es alzar la voz y decir, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe lo que están pidiendo estos hombres? Lo que están pidiendo los leprosos al decir, ten misericordia es, Señor, sánanos, quítanos esta enfermedad. Señor, estamos sufriendo. Señor, estamos solos. Señor, por favor, límpianos. Ayúdanos a tener una nueva identidad. Señor, danos la posibilidad de volver a abrazar. Señor, danos la posibilidad de estar junto a nuestros seres amados. Esa es la petición de estos hombres. Una petición llena de sufrimiento, pero también llena de emoción. Llena de emoción y sufrimiento. Debe haber una gran desesperación en estos hombres, pero al mismo tiempo una gran ilusión, porque delante de ellos está la única posibilidad de ser sanados.
¿Qué habrá sentido el Señor al ver a estos hombres enfermos? ¿Cómo debe haberse sentido Cristo al ver a estos hombres de esta manera, llenos de vendas, con su piel desprendiéndose? ¿Qué debe haber sentido Jesús al ver que el corazón de ellos se va derritiendo por dentro poco a poco? ¿Habrá tenido misericordia Jesús al verlos? Dice el versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué significa la respuesta del Señor? ¿Por qué les dice muéstrense a los sacerdotes? Es una respuesta para nosotros un poco distinta, porque cuando el Señor sanó al leproso del capítulo 5, le tocó con su mano y le dijo: quiero, sé limpio. Pero aquí Jesús no se acerca, no los toca, solo dice: muéstrense a los sacerdotes. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa lo que Jesús les está diciendo? Vayan, muéstrense a los sacerdotes. Esto significa que Jesús les dijo: sí, quiero tener misericordia de ustedes, quiero sanarlos, reciban mi misericordia. Jesús va a mostrar su poder, quiere darles una nueva oportunidad a estos hombres de tener vida, pero para mostrar su poder, ¿saben qué es lo que hace Jesús? Les da una orden. ¿Cuál es? Id, mostraos a los sacerdotes. Esa es la orden, ese es el mandato. En simples palabras, Jesús está diciendo: escuche esto, si quieren ser limpios, si quieren ser sanados, si quieren que muestre mi poder, obedézcanme. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y esto es muy importante porque la ley del Antiguo Testamento exigía que los únicos que podían declarar a un leproso sano eran los sacerdotes, nada más. Eso dice Levítico 14. Jesús sabe esto y aprovecha la oportunidad para probar la fe de estos hombres. Jesús los está desafiando. Un leproso, escuche, podía acercarse a un sacerdote solamente cuando estuviera convencido, cuando estuviera totalmente convencido de que ya no estaba enfermo, sino que estaba sano. Si ellos van a obedecer la palabra de Jesús e ir a los sacerdotes, significa que ellos están sanos. ¿Nos damos cuenta la prueba de fe que Jesús les está poniendo a los leprosos? Porque, hermanos, ellos aún están ahí, están con la enfermedad, aún están inmundos, aún están con la carne desprendiéndose. Pero Jesús les está diciendo: ¿tienen fe? ¿Creen que yo los puedo sanar? Muéstrense, muestren su fe creyendo a mis palabras. Si creen que yo los puedo sanar, vayan, siéntanse limpios y muéstrense a los sacerdotes. Esa es la prueba de fe que Jesús les pone. Ellos debían creer con todo su corazón a las palabras de nuestro Señor. Debían hacer un viaje desde la aldea que estaban hasta Jerusalén solo creyendo en las palabras de Jesús. Imagínense la prueba de fe. Están enfermos, siguen igual, pero si se van a presentar delante de los sacerdotes es porque están limpios. ¿Qué prueba de fe les está poniendo el Señor? Y yo me pregunto, ¿qué hubiésemos hecho nosotros si Jesús nos pide algo así? Cuando la piel no ha sanado, cuando aún hay dolor, cuando la enfermedad sigue, ¿cuál hubiera sido nuestra respuesta a las palabras del Señor? ¿Hubiésemos ido a presentarnos a los sacerdotes o hubiésemos dudado? Hay una enseñanza maravillosa aquí, hermano. La fe verdadera no es la que sentimos, sino la que mostramos aún cuando nos vemos en dificultades, aún cuando el milagro no llega. Esa es la fe verdadera. No es la que sientes, es la que mostramos en la dificultad, es la que mostramos aún cuando no vemos el milagro. Esa es la fe verdadera. No es sentirla, es actuar creyendo, motivado en Cristo, aunque el milagro no haya llegado aún.
Muchas personas dicen tener fe en Jesús, pero no creen a sus palabras. La fe verdadera cree plenamente y confía en las palabras del Señor, a pesar de que el milagro aún no llegue. Aquí hay una tremenda prueba de fe a estos hombres. El milagro no ha llegado, siguen enfermos, siguen con la lepra, no han sentido ningún cambio en su vida, solo están escuchando las palabras de Jesús. Vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Cuál fue la decisión de los leprosos? Miren lo que dice el versículo 14. Y aconteció que mientras iban, ¿sabe qué decidieron? Obedecer. Decidieron ir, obedecer la voz de Jesús, creyendo en lo que Jesús les dijo. Y al obedecer, al ir, termina el versículo diciendo, versículo 14 al final, fueron limpiados. Fueron limpiados. Jesús sanó a estos hombres increíblemente. Imagínate, hermano, quiero que te imagines la escena, por favor. Imagínate la escena. Ellos, siendo leprosos, quisieron obedecer la voz de Jesús. Mientras caminaban, porque estaban enfermos, ellos caminaron a Jerusalén y mientras caminaban, su cuerpo comenzó a experimentar cambios. Comenzó a irse de su cuerpo el mal olor, su carne comenzó a regenerarse. Si habían perdido algún dedo, algún ojo, comenzaron a renovarse. Con cada paso que ellos daban, los pies comenzaron a recomponerse, al igual que la piel, la carne, los nervios, todo. Porque ese es el poder que tiene Jesús, capaz de sanar cualquier enfermedad. Y nada hay que Jesús no pueda suplir, porque todo es sustentado con la palabra de su poder. Solo hay que creer. Hermano, imagínense ahora estos hombres, con cada paso que dan, están siendo limpiados. Cada paso es una nueva esperanza de salir de esa maldición, de volver a estar con su familia, de volver a abrazar a sus seres queridos. Cada paso Dios muestra su poder a través de ellos. Ese es el poder de Cristo. Eso es lo que Él puede hacer. Por eso quiero decirte en esta noche que si tenemos alguna enfermedad o tenemos algún problema, pongamos nuestra fe en el poder de Dios. Pongamos nuestra fe en el poder de Jesús. Él es el único capaz de libertarnos de todo dolor, darnos una nueva esperanza, darnos una nueva identidad. Solo Jesucristo. Nada ni nadie en este mundo puede ser lo suficientemente capaz de darnos una oportunidad, sino solo Él, solo Jesús. Pero solo debemos creer. Amén. Solo debemos creer. Imagínense, ellos creyeron a las palabras de Cristo sin que llegara la sanidad. Pero al escucharlo, al ir, creyeron con todo su corazón que Jesús lo iba a hacer, sin ver, y el milagro llegó. ¡Wow! ¡Qué prueba de fe! Si nosotros esta noche hemos llegado con alguna enfermedad, hermanos, solo debemos creer que Él puede hacerlo. Cree con todo tu corazón. Esa es la prueba de fe. Ese es el momento para creer. Aunque no veas el milagro, debemos creer que Jesús puede hacerlo porque Él lo va a hacer. Ese es su poder. Eso es lo que Él puede hacer con todos nosotros. Amén. Solo debemos creer. Ok. Ahora comenzamos con nuestro tema. Esa fue la introducción para ir a lo que quiero conversar con ustedes. Porque si lo dejamos hasta ahí, la historia es muy bonita, ¿verdad? Pero Dios tiene algo más que decirnos en esta noche. Versículo 15 y 16 dice así. Entonces uno de ellos, uno de los leprosos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en
en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Hermano, si pensábamos que la historia era increíble, ahora empieza lo verdaderamente increíble. Ahora empieza lo verdaderamente increíble. Uno de los 10, solo uno, al ver el gran milagro que el Señor Jesús hizo en su vida, volvió, glorificó a Dios, se arrodilló a los pies de Jesús y le dio gracias por lo que Jesús hizo en su vida. Pregunto, ¿por qué volvió este hombre? ¿Por qué se arrodilla? ¿Por qué alaba al Señor? Hermano, ¿cuál era el mandamiento específico que Jesús le dio a los 10 leprosos? Vayan a Jerusalén, muéstrense a los sacerdotes. Solo eso, nada más. ¿Lo hicieron los hombres? Sí, todos. Todos creyeron a las palabras del Señor y al ir fueron sanados. Todos le hicieron caso a las palabras de Cristo. Pero la pregunta es, en algún momento el Señor dijo, después que se presenten a los sacerdotes, vuelvan para darme gracias. ¿Dijo eso? No, no lo dijo. Jesús nunca lo dijo. Entonces, ¿por qué vuelve el samaritano? ¿Por qué volvió? ¿Por qué este hombre vuelve dando gracias y se arrodilla ante Jesús? ¿Fue obediente a Jesús? Sí, al igual que los demás. Pero ¿por qué vuelve? Esa es la pregunta. ¿Por qué vuelve a donde Jesús? Hermanitos, porque a diferencia de los otros leprosos, hay una motivación mayor para este hombre. ¿Sabe cuál es? Este hombre no puso la mirada en el milagro, no. Él puso la mirada en quien hizo el milagro. Este hombre reconoce no solo que fue sanado, sino por quién fue sanado. Ningún hombre puede sanar, ninguna persona puede hacer milagros. El único capaz de hacer milagros es Dios. Y este hombre fue sanado por Jesús. Significa que está delante de Dios. Y cuando nos damos cuenta delante de quién estamos, solo queda una sola cosa. ¿Sabes cuál? Caer delante de Él, arrodillarnos delante de Él, postrarnos delante de Él y dar gloria a Dios. Cuando este hombre ve a Jesús, después de que fue sanado, se postra delante de Él, lo glorifica, da glorias a Dios y se postra delante de Cristo. Porque entiende delante de quién está, no puso su mirada en el milagro, puso la mirada en quién hizo el milagro, de quién viene esta sanidad. Y la pregunta es para nosotros, ¿cuántos de nosotros estamos más preocupados de obedecer a Jesús, de guardar la coma, de guardar la tilde de la ley, y no estamos preocupados de ir a postrarnos, de agradecer todo lo que Él hace por nosotros cada día? ¿Cuántos nos pasa eso? ¿Cuántas veces damos más énfasis en cumplir los mandatos? Hermano, y no me malentienda, por favor, no estoy diciendo que no debemos cumplirlos. Sí, debemos hacerlo. Pero hay algo. A veces nos olvidamos de todo lo que Jesús ha hecho por nuestras vidas y no nos damos cuenta delante de quién estamos. ¿Sabes por qué digo esto? Porque los leprosos ¿cumplieron al mandamiento de Jesús? Sí. Y preséntense a los sacerdotes. ¿Cumplieron la palabra? ¿Cumplieron el mandato? Sí. Pero solo eso. Nada más. Cuando fueron sanados, se les olvidó quién fue quien hizo el milagro en ellos. Se les olvidó quién hizo el milagro en sus vidas. Fueron sanados, sí, pero solo eso. No recibieron la bendición mayor que Jesús puede dar al hombre. Y eso es lo que nosotros debemos pensar. ¿Qué me motiva a seguir a Cristo? ¿Tenemos fe en Jesús? Sí, yo lo sé. Pero ¿cuántos tenemos la fe suficiente para agradecerle? ¿Estamos agradecidos por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros? ¿Cómo lo demostramos?
guardando solo los mandamientos o viviendo una vida de agradecimiento, de andar con Él, de caminar con Él, de vivir con Él, porque eso es lo que el Señor realmente quiere de nosotros, tener la actitud de este hombre. Este hombre, siendo de un pueblo extranjero, un samaritano, no solo cumplió con el mandamiento de Jesús, sino que reconoció y adoró al único que es digno de toda adoración. Todos buscamos guardar su ley, pero Él busca nuestro corazón a su servicio. No nos hagamos solo expertos en la ley. Trabajemos cada día en conocerle a Él. Este pasaje tiene que ver con eso, con mi actitud, con estar con Él, entender quién está conmigo, cómo yo estoy delante de su presencia, de conocerle a Cristo. Cuando le conozcamos a Él realmente, no solo vamos a cumplir su palabra, también le vamos a adorar. Cada día, hermanos, cada día. ¿Cuál fue la reacción de Jesús al ver a este hombre que volvió a adorarle? Él no lo pidió, hermanos. Recuerden eso. Jesús solo le dijo, vayan a Jerusalén, siéntanse limpios, vayan, que un sacerdote los vea. Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús al ver a este hombre que volvió a adorarle? Mira el versículo 17, lo que dice, 17 y 18. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Hermanos, Jesús se entristeció por los 9 que no volvieron. Jesús sanó a todos, pero no todos volvieron a agradecerle. Fijémonos en la tristeza de Jesús. Yo salvé a 10 personas y solo un extranjero volvió. ¿Y los 9, dónde están? ¿Dónde están los otros que sané? Esa es la pregunta de Cristo. Jesús no les mandó a que volviesen, pero lo que ellos debieron haber hecho es tener la misma actitud de este hombre, volver, postrarse y adorar a Dios. Aunque Jesús no lo manda. Jesús mandó al mandamiento, vayan a Jerusalén, preséntense a los sacerdotes. Pero alguien que conoce y que quiere obedecer a la palabra de Dios, no solamente la va a obedecer, va a tener un corazón humilde delante de Él y se va a postrar y adorar. Muchos buscan a Jesús para su propio beneficio personal, cuando están necesitados, cuando están enfermos. En este tiempo, hermanos, de pandemia, mucha gente está buscando a Dios. Mucha gente está buscando a Cristo. Están buscando porque están afligidos. Quieren un milagro en su vida. Señor, sáname de este COVID. Señor, sáname de esta enfermedad. Mucha gente está pidiendo milagros. ¿Y sabes qué? El Señor hace el milagro. El Señor los bendice. El Señor los sana. Y las personas, después que son sanadas, se olvidaron de Él. Eso es lo que pasa en este pasaje. La gente recibió el milagro. Jesús muestra su poder. Jesús muestra su misericordia. Jesús los sana. Y ahora que soy sanado, ya no te necesito más. Los leprosos necesitaban ser sanados. Acudieron a Cristo. Cristo los sana y después ellos se van. Ya no lo necesitan. Ya consiguieron lo que querían. Eso es todo. Ser sanados. Por eso yo debo preguntarme, y todos debemos preguntarnos esta noche, ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Es porque estoy enfermo? ¿Es porque necesito algo? ¿Es por un beneficio personal? ¿Es porque tengo problemas con mi familia? ¿Es porque no tengo trabajo? ¿Necesito, Señor, que me saques esta enfermedad? ¿Es por eso? ¿O lo seguimos porque lo amamos? ¿Qué me motiva a seguirlo? Cuando adoramos, ¿lo hago porque es un mandamiento o porque realmente quiero hacerlo? ¿Cuál es mi actitud? Cuando le canto, ¿es porque es un mandamiento o porque quiero ofrecerle alabanzas porque Él ha hecho
maravillas en nuestra vida, ¿qué me motiva? ¿El mandamiento o porque quiero hacerlo? Porque estoy delante del Rey de Reyes. ¿Qué me motiva a hacerlo? ¿Cómo me presento delante del Señor cada día? ¿Cómo nos presentamos? ¿Cuál es mi actitud al estar frente al que es capaz de hacerse maldición por todos nosotros? ¿Cuál es mi actitud al estar frente al que es capaz de aplacar la ira de Dios por amor de ti y por amor de mí? Si hoy venimos a presentarnos delante de Él porque tengo alguna carga, porque tengo alguna enfermedad, es muy probable que Él pueda ayudarte, pueda sanarte. Ahora mismo, ahora mismo. Si hoy venimos delante de Cristo para que Él pueda hacer un milagro en nuestra vida, es muy posible que ahora mismo Él pueda hacerlo. Pero nada más, nada más. Pero hay algo más, algo mayor, algo que no se puede ganar solo por cumplir mandatos, algo que se ganan solo los que son capaces de postrarse ante Él, algo que se ganan los que son capaces de amarle a Él, algo que solo los que buscan, le buscan de corazón pueden ganarse, algo que este hombre samaritano se ganó. ¿Sabes qué? Versículo 19. Y le dijo el Señor, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús, hermano, no solamente puede darte sanidad física, Él puede dar salvación a tu alma. Él puede darte el cielo, Él puede darnos moradas celestiales para siempre en su presencia. Solo depende de nuestra actitud delante de Él, de nuestro corazón delante de Él. El samaritano, hermano, no solo tuvo fe para ser sanado de la lepra, también tuvo una actitud de adoración y reverencia ante Jesús, hermano, y sin pedirlo, Jesús le dio lo máximo que un hombre puede aspirar, lo más grande que alguien puede recibir. Jesús le dio la salvación que solo Él puede dar a los hombres. Imagina. El llamado que Dios nos hace hoy es que la adoración que le brindamos no sea solo porque es un mandamiento. Hay que obedecer la palabra de Dios, por supuesto. Sí, pero no sea solo porque es un mandamiento, sino que sea, ¿sabes por qué? Porque amamos a Jesucristo. Esa es la verdadera actitud. Recuerda, hoy podemos estar aquí, pero tal vez nuestro corazón no está en este lugar. Nuestro Señor quiere un corazón a su disposición, de humildad, de necesidad de Él, de glorificarlo a Él, de postrarnos delante de Él. Aprendamos a conocer a Jesús, no solo a aprender su palabra, sino que a conocerle a Él. Solo así tendremos la actitud del samaritano. Y cuando estemos en su presencia, postrémonos, arrodillémonos, glorifiquemos su nombre, pongamos todo nuestro corazón en la adoración. Y Él, no nosotros, Él nos dará la corona de vida y viviremos para siempre en su presencia, para siempre, en la presencia de nuestro Señor. Mis amados hermanos, quiero invitar a todos, yo me invito en esta noche a tener un corazón, a desarrollar un corazón como este hombre, que es capaz de postrarse, que es capaz de glorificar a Cristo, solo por lo que Él es.
Recuerde eso. Le canto, le glorifico, le alabo. No porque sus mandamientos solamente. ¿Sabe por qué? Por lo que Él es. Estamos delante del Dios Todopoderoso. Y este Dios, cuando nos demos cuenta, ¿quién es? Vamos a caer de rodillas y glorificar a Dios en todo momento. Amén. En este pasaje, Jesucristo muestra que es Dios no solamente por el milagro. ¿Sabes por qué más? Es para que lo pensemos. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, ¿sabes lo que hace Cornelio cuando ve a Pedro? Se postra delante de Pedro. ¿Y sabes qué le dice Pedro? No, 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 no te postres, levántate, levántate. Yo soy un hombre. Cuando Juan en Apocalipsis ve al ángel, ¿sabes lo que hace Juan? Se postra. ¿Y sabes lo que le dice el ángel? No, no, levántate, yo soy consiervo tuyo. Pero en este pasaje, cuando este hombre se postra delante de Jesús, Jesús lo deja. ¿Sabe por qué? Porque solamente estamos de rodillas delante de Dios. Jesús es Dios en este texto, por lo que Él es. No nos arrodillamos delante de los hombres, no nos arrodillamos delante de los ángeles. Solo el Dios Todopoderoso recibe esa adoración. Por eso Jesucristo en este texto no le dice al hombre, levántate, acepta su adoración, porque Jesús es Dios. Amén. Estamos delante de Dios y a este Dios Todopoderoso debemos servirle, amarle, glorificarle, no solo porque su palabra lo manda, sino porque, ¿sabes qué? Quiero hacerlo. Amén. Quiero hacerlo. Si el hermano nos dice, cantemos una alabanza, sí, la palabra nos enseña, pero ¿sabes por qué? Porque quiero hacerlo. Vamos a orar, porque quiero hacerlo. Quiero servir, porque quiero hacerlo. Porque este Cristo maravilloso salvó mi vida dando la suya. Y esta noche, si hay alguna persona que aún no se ha entregado a Cristo, quiero invitarle a que esta noche le busquemos. No solo porque tengamos alguna necesidad, no solo porque estemos enfermos. Si le buscamos a Dios para que nos sane, Él nos puede sanar, pero no es lo que quiere hacer realmente. Lo que Él quiere hacer es darnos la vida eterna, como se la dio a este hombre. No pierdas esta oportunidad. Hermano, si hay alguien que quiere aprender del Evangelio, usted llame a los evangelistas de la congregación, llame al hermano Elvis, llame a Marcelo, llame a Henry, llame a los hermanos que sirven. Y le van a mostrar cómo este Dios poderoso puede sanar no solo su enfermedad, nuestras almas. Muchas gracias, mis amados hermanos. Agradezco la invitación y espero que esta palabra sea de bendición para todos nosotros. Muy agradecido, les mando abrazos y besos y siempre, siempre, siempre agradecido de todos ustedes y del trabajo que hacen. Dios me los bendiga. Muchas gracias.